con la realidad. Es nuestra realidad. Mi realidad es que soy un pecador. Entonces, dice así, la convicción del pecado no es condenación. Porque usualmente cuando se usa o se oye la palabra pecado, ¿verdad? Las personas siempre, antes de ser creyente, siempre lo hilamos a qué idea. A condenación, A condenación, a crítica, a castigo, burla. Al infierno. Al infierno, sí, está encadenado a esa idea también. La realidad bíblica, hermanos, es contrario, ¿verdad? Cuando viene la convicción del pecado, esa convicción es la obra amorosa del Espíritu Santo. Qué diferente forma de verlo, ¿verdad? Me hablan del pecado, la Biblia me habla sobre el pecado, ¿no? El Señor nos habla del pecado y esa seguridad, esa certeza de que hemos pecado no es para destrucción, que es lo que la mayoría pensara, ¿no? Me hizo sentir mal por eso que me está diciendo, pero no es el fin, sino que es y no es el diablo tampoco haciéndote sentir mal, porque cuando algo nos pesa, nos hace sentir mal, le echamos la culpa a que es una ofensa o que es Satanás, qué sé yo, no, cuando hay una convicción de que hemos hecho mal es el Espíritu Santo y es la obra amorosa del Espíritu Santo. Es Dios actuando en nosotros, porque nosotros normalmente no nos damos cuenta o no aceptamos la realidad. Nos gusta negar la realidad, no sé por qué, pero así somos. Negamos de todas las formas y por todos los medios ser pecadores. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que cuando a uno le ocurre esto, cuando uno queda convencido de que es pecador, que eso no es obra del enemigo y que tampoco es el afán de alguien por tratar de dañarnos o destruirnos, sino que es el Espíritu de Dios trayendo esa carga al corazón. Así que cuando usted o yo experimentemos esto en nuestra vida, no hay que desecharlo, hay que aceptarlo y tampoco hay que espantarnos, al contrario, es Dios trabajando en mí. No todo lo contrario, no es Dios desechándome, es Dios obrando en mi corazón. Así que si lo vemos de esa perspectiva, hermanos, que traiga un sermón, una enseñanza, una lectura que usted hizo, un canto, que traiga convicción de alguna maldad a su corazón, ¿debemos de alegrarnos por ella o debemos de sentirnos rechazados? ¿Cómo debiera ser? No expliqué bien mi pregunta. Cuando eso viene a su corazón, La convicción. cuando viene eso a su corazón, se dijo una enseñanza, se trajo una predicación, usted leyó un texto bíblico y eso llegó a su corazón. Usted se sintió culpable por eso. Hay carga. El Señor como que alumbró mi pensamiento y dice, es verdad. Por decir así, si soy ratero, si me robo, porque cuando voy a la tienda, soy ratero. O si soy chismosa, porque... Entonces, ¿cómo debo de sentir porque Dios hizo eso?
me aclaró que sí soy. Me debo de sentir rechazado o rechazada, o me debo de sentir gracias Dios por hablarme. Dichosa. Bueno, de aquí en adelante todos los sermones van a ser así. No, es en serio, es que en veces así sentimos, como que fue un ataque personal. Me hirieron, era contra mí, a mí me está. No. Si el Señor le convenció y usted y le incomodó, quiere decir que el Señor nos está mostrando que algo hicimos mal. Y entonces, eso, demostrarnos que algo hicimos mal, es la obra de Espíritu Santo. del Espíritu Santo. Que nos guías hacia la verdad Sí. y la vida. Entonces, si nos preguntamos, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo sino para fortalecernos y guiarnos a toda verdad y a toda justicia? ¿Para qué lo queremos en nuestra vida entonces? ¿O para qué lo envía el Señor? Entonces, hermanos, cuando ya agarraron su lugar ustedes, cuando la Biblia nos enseña esto, cuando la Biblia nos confronta pues con la realidad, nosotros debemos de dar gracias a Dios, ¿verdad? Dar gracias a Dios. Porque lo malo sería que Dios nos dejara ahí. ¿No cree usted? Como usted con sus hijos. Un hijo suyo se porta mal y usted sabe que lo que está haciendo está mal, pero usted no le dice nada. ¿Cómo le debe de hacer sentir eso? ¿Feliz? No le dice nada a usted por no confrontar a su hijo o su hija y que no se pelee con usted. Por comodidad no le va a decir la verdad. Pues debe de sentirse muy mal porque va a dejar que ese su hijo se vaya por mal camino. Ay, Dios me cuide y me guarde a mi hijo. ¿Cómo? Que Dios me cuide y me guarde a mi hijo. Pues dígale la verdad. Siempre dígale la verdad. Ay, Para- ya. La obra amorosa del Espíritu Santo que nos guía hacia la verdad y la vida en Cristo. Eso es así. Levantaba usted el... ¿sí? Levantaba la pluma, no mire el dedo, levántela. Cuando el Espíritu nos habla, como decía, pues si me dice que eres ateo, pues, cualquier pecado, Dios está ahí para perdonarnos, pero siempre y cuando de verdad haya un arrepentimiento. No debemos, como creyentes, no debemos nosotros de quizá condenarnos a nosotros mismos por eso, porque tenemos un Dios amoroso. Pero si el Espíritu nos habla, si el Señor, si Dios nos confronta, y pues tiene que haber ese arrepentimiento para que podamos, bueno, lo que el Señor quiere para que podamos estar en paz con Él. Y entendemos, el Señor nos va a hablar, pero yo creo que no siempre nos va a estar confrontando, porque llega un momento donde nos endurecemos. Esa es otra parte del endurecimiento, ¿verdad? Pero el propósito, y tiene razón nuestro hermano, el propósito entonces de esto ahorita, hermano, es de que usted se dé cuenta de que cuando venga a su vida la certeza de que ha pecado, o que Dios específicamente le menciona un pecado, una falta grave en su vida, lo hace ver la realidad. Sí, usted es eso, nos hace ver la realidad, que no lo desechemos, que no rechacemos eso, que no es el fin de Dios el decirnos eso como lo hace la gente del mundo, para criticar, para burlarse, para destruir. Dios no es humano, carnal, pecaminoso. Dios es santo y
todas las cosas que hace Dios las hace santas, justas. Entonces, si Dios hace eso en su corazón, le confirma el Señor, sí, recuerda, cuando tú haces esto y esto y esto, eso te hace un iracundo. Cuando tú sientes celos porque aquella persona tiene algo que tú no tienes, eso te hace un envidioso. Qué malo es eso. Cuando tú no te conformas con lo que tú ganas, sino siempre estás queriendo más y más y codiciando, eres codicioso. Si tú no estás dispuesto a oír mi voz y a dejar que yo te guíe, que yo te corrige, eres un rebelde. Es lo que eres. Si Dios le dice eso, no lo rechace. No es Dios tratando de destruir, sino Dios tratando de, o corrigiéndonos, enseñándonos la verdad. Pero lo más interesante es que nosotros negamos la verdad. Y lo que aquí está diciendo es que cuando nos convencemos de que somos lo que la Biblia dice que somos, entonces eso es la obra del Espíritu Santo. No es la obra de nadie más, es la obra del Espíritu Santo. Es Dios obrando, trabajando en nosotros. ¿Se entiende, hermano? Entonces, en muchas ocasiones va a venir esto a su corazón, lee la Biblia, oye un sermón, escucha un canto, oye una predicación. Cuando Dios le esté convenciendo de eso, usted no lo echa atrás. Es el Señor. Y es la única forma de que haya sanidad. No hay otra forma de sanar. Bueno, pero la Biblia dice lo siguiente. ¿Qué dice ahí? El versículo de Juan 16:8. Alguien que lo lea, por favor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Y aquí, cuando dice eso, está haciendo referencia a quién. Cuando venga, ¿quién? Jesucristo. El Espíritu Santo. ¿Sí? Y el que está hablando es Jesús. Juan. Cuando Él está hablando de que no los dejaría solos o huérfanos, sino que enviaría al Consolador. Y este Consolador haría esto. ¿Qué haría? Dice, cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo del pecado. Y en el mundo, en esa palabra mundo, ¿estaremos nosotros o no? Sí. ¿No estamos incluidos entonces? ¿Hermano? No, yo no soy del mundo, yo soy de la iglesia. Sí. Pero aquí el término mundo no está hablando de todas las personas. Dice, y cuando venga, convencerá al Mundo del pecado. pecado. Si usted es salvo y es creyente, tuvo que haber pasado esto. Si no le ha pasado eso, entonces no ha podido recibir la gracia de Dios tampoco. Es porque habla de que ya lo conocimos. No lo conocíamos y luego cuando Él venga ya lo conocimos. Cuando ya nos pensamos del pecado, Sí. es cuando ya venimos a conocer a Cristo. Ándale, sí, hermano. Sí, no podemos entender. Antes. O más bien, la gente de afuera, usted a mí le pregunta, ¿necesitas un salvador? ¿O por qué necesitas un salvador? Si la gente de afuera entendieran que necesitan un salvador, las iglesias no hubiera campo de tanta gente. Porque pudieran ver la realidad. Y para que la gente entienda que necesita un salvador, primero necesita que la convenza el Espíritu Santo de que tiene. O sea, las personas no vemos cuán horribles somos por dentro. Somos horribles. En vez de no nos conocemos, hermanos, creemos que somos muy buena gente, pero no somos.
Somos envidiosos, criticones, rebeldes, peleoneros, resentidos, majaderos, envidiosos. Bueno, ¿para qué seguimos con la lista? Ya conoces su propia lista. No, no, es que la realidad, somos esas cosas. Somos eso. Y el problema es que la gente tiene una venda que le ha puesto, dice la Biblia, el Dios de este siglo. Y no pueden ver. No pueden ver la realidad. Entonces, cuando eso ocurre en alguien, hermanos, es un evento milagroso. A eso sí yo le digo, eso es un milagro. Cuando una persona me comenta o en una plática dice o veo que dice, me pasó así, así, entendí quién soy, me di cuenta que eso es un milagro. Esa es la obra de Dios. Eso no lo pudo haber hecho un hombre y no lo pudo haber hecho la persuasión simplemente de las palabras finas de un predicador. Eso lo hizo Dios. Solo Dios puede hacer eso. Entonces, a eso envió Dios el Espíritu Santo a la tierra, a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. El juicio final o el juicio De que va a haber un juicio. en el presente. Nos hace juicio a nosotros en el presente y va a haber un juicio final. Pero ahorita vamos a mirar en detalle exactamente lo que cada una de esas cosas significa. ¿Alguien que me ayude a leer ahí, por favor? Muchas personas confunden convicción con culpa. La culpa acusa, aplasta y paraliza. La convicción, en cambio, ilumina, confronta y conduce al arrepentimiento. La culpa nos aleja de Dios. La convicción nos acerca a Él. ¿Cómo ve usted aquí, hermana? Parece que hay dos clases de respuestas, ¿verdad? Antónimos, son antónimos. Culpa y convicción son antónimas. Ok. Entonces, hay personas que pueden sentir culpa, ¿verdad? Sentirse culpables y el remordimiento llevarlos hasta hacer cosas muy graves. Me parece la semana pasada uno de ustedes mencionaba a Judas, que él se sintió terrible después de lo que hizo, pero no fue convicción de pecado, sino que fue la culpa, y la culpa lo llevó hasta el suicidio. ¿Sí? La convicción la podemos tomar como una llamada de atención. No, hermano. La convicción es Dios diciéndole claramente, iluminando sus pensamientos, para decirle a usted, vamos a poner otro ejemplo, para decirle al hermano Periquito que le gusta andar mirando lo que no debe mirar en videos, etcétera, etcétera, y cuando Dios lo convence y le dice, eres un lujurioso. Y él se da cuenta, una persona que hace esto, es un lujurioso. Yo soy un lujurioso. Eso es la convicción. Si yo hago esto, y eso me gusta hacer, y bla, 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 entonces la convicción es eso, que Dios me convence de que yo soy eso. Y no solo se queda ahí, sino que eso me hace sentir me asegura que estoy lejos de Dios por esa razón, que por esa razón yo y el Señor no podemos estar juntos. Gracias. Dice, ¿qué hace la convicción? La convicción Ilumina. La convicción nos hace humildes también, hermano. Nos damos cuenta de quiénes somos, pues. Luego nos Confronta. Y nos conduce. al arrepentimiento. Eso es lo más lindo del arrepentimiento. Nos confronta con la realidad de que tenemos un Dios que es santo, santo, santo. Entonces, si nos vamos a comparar con alguien, pues nos tenemos que comparar con el que es santo, santo, santo. Nos dice
realidad, mira, esto es lo que tú deberías ser, pero en cambio esto es lo que eres. Te di la vida, te creé para que fueras esto, pero tú estás haciendo esto. Y pues lo precioso de todo esto, hermanos, cuando todo eso está ocurriendo dentro de nosotros, eso nos está llevando al arrepentimiento, al punto de encuentro con nuestro Señor, a donde la cruz se hace una realidad. Ya no es nada más las crucecitas, colgarse aquí, no. Ese es el propósito de la cruz. Encontrarnos con Él ahí. Bueno, hermanos, la culpa, si simplemente siente culpa usted, lo que va a hacer es alejarlo de Dios. Si simplemente es culpa, se va a alejar de Dios. La convicción, cuando es obra del Espíritu de Dios, por lo contrario, lo va a hacer que se acerque al Señor. Si hoy todo lo que usted siente es culpa, pídale al Señor, perdóname y haz que venga mi convicción de pecado. No culpa. Jesús enseñó que el Espíritu Santo tendría una obra específica en el corazón humano. ¿Qué dice aquí? Convencer. Es muy diferente a forzar. No humillar. Destruir. No. Dice, Él convencerá. ¿Qué quiere decir, hermano? Que no, Dios no va a violar. ¿Quién es usted? Dios no va a ir contra su propia voluntad. Va a convencer su voluntad. No lo va a forzar, lo va a convencer. Tampoco vino para solo humillarlo, ¿verdad? No vino solo para eso. Se puede sentir pesado cuando nos aclara el Señor quiénes somos, pero no vino, el fin no es eso, el fin no es mofarse de que somos unos pecadores y que no merecemos nada. Y tampoco su fin es destruir. Su fin es destruirnos. Vino a revelar la verdad Con amor. con amor. Amén. Alguien ayúdeme a leer ahí, por favor. La conversión avanza cuando aprendemos a reconocer la voz del Espíritu Santo y respondemos con humildad en lugar de endurecer el corazón. Alguien mencionó ahorita endurecer, ¿verdad? Aquí está el proceso. La conversión avanza cuando aprendemos a reconocer la voz del Espíritu Santo y cuando respondemos a esa voz con Humildad. en lugar de endurecer El el corazón. corazón. ¿Cómo podemos endurecer el corazón? Muy sencillo, hermanos. Usted oye algo, el Señor le muestra que eso es verdad y lo que usted hace es que entra por aquí y sale por el otro lado. Si no acepta una falta No acepta. de aceptación. Sí, no acepta lo que le está diciendo el Eso Señor. mismo, No voy a hacer lo que la Biblia me dice. Bueno, y es más fácil decir, bueno, no voy a hacer lo que dice el pastor, ¿por qué voy a hacer lo que dice? Pero pues, no nos damos cuenta que si está leyendo un texto, pues es a Dios al que le estamos diciendo, no voy a hacer lo que tú quieres que haga. Y respondemos entonces endureciendo el corazón. Ya no hay respuesta al llamado, a la palabra de Dios, endurece. Y pues en el tiempo de Jesús había mucha gente endurecida, ¿verdad? Y el Señor le dice a Israel en múltiples ocasiones que tienen oídos pero no oyen.
Tienen ojos, pero no pueden ver. Eso es lo que les está diciendo el Señor. Su corazón está duro como piedra. Y eso es muy común, hermanos. Entre más años pasen de que estamos en la iglesia, más se nos puede endurecer el corazón. Debería ser lo contrario, pero no. 11 años de pastor ya y los que de cristiano. Y he mirado que en veces mucha gente resulta al revés. Debe ser más sensibles a la voz de Dios, más duros. Más duros. Ah, está hablando de tu pastor y eso es lo que va a pedir que hagamos esto. Así hay gente que está maquinando rapidito. Es tal fecha y ese de qué va a hablar. Y en veces pasan cosas en la iglesia y el corazón se endurece. No pasan cosas en la vida. Entonces, hermanos, cuando venga eso a su corazón y el Señor nos esté mostrando la verdad, no endurezca su corazón. No tome esa palabra del Señor y siga haciendo lo que hace siempre. Porque luego va a ser insensible no solo a eso, a todo lo que Dios dice. Luego nos preguntamos, antes cuando recién conocí al Señor andaba en mi primer amor. Donde quiera que yo iba, nomás tenía que cerrar mis ojos y yo ya estaba ahí con el Señor. Y ahora ya le di vuelta a todas las iglesias de Nogales, de Sonora y de Arizona. Y no me logran hacer sentir nada. Pues es que no es eso. Tu corazón está endurecido. Porque el Señor te mostró la verdad y tú la desechaste. O porque estabas buscando otra cosa y no al Señor. Entonces, hermano, se endurece el corazón, sí. La culpa nos aleja de Dios, la convicción nos acerca a Él. La convicción no viene para condenarte, sino para llevarte a Cristo. Dios le convence, hermanos, no viene con el fin de mandarle a la condenación. Viene para llevarte a Cristo. ¿Ustedes creen que Dios dio toda su palabra, hermanos? Reveló toda la verdad en la Biblia para luego mandarnos al infierno. ¿Ustedes creen que ese es lo que Dios persigue? Pues la cruz, todo lo que Él hizo, toda su revelación, todo el proceso de revelación, todo lo que hizo el Señor Jesús. ¿Creen de verdad que es para enviarnos luego al infierno? Un propósito. Para salvarnos, hermano. No viene entonces la convicción, hermanos, de esa realidad para condenarte, sino para llevarte a Cristo. Charles Spurgeon, ¿qué dijo este señor? Nos ayuda a leer ahí, don José. La convicción es un cuchillo de cirujano celestial. Hiere para sanar. Qué buena analogía, ¿verdad? Un cirujano. Usted no ha tenido tumorcitos o algo en su corazón, algo mal funcional. Y la única forma es hacer una herida ahí para luego sacar lo que está mal. Pues esa convicción de pecado es el Señor haciendo cirugía en el alma, sacando aquello que no sirve, sacando el cáncer espiritual. La obra del Espíritu Santo, Jesús declara que el Espíritu Santo convencerá de tres cosas fundamentales. Primero dice de Pecado. y ese pecado es Nuestra condición
delante de Dios. Nuestra condición delante de Dios. Vino a convencernos, hermanos, de cuál es nuestra condición delante de Dios. Nos muestra que no solo fallamos, hermanos, sino que también necesitamos salvación. Entonces esa es la primera cosa, puede apuntar. 3 cosas fundamentales: pecado, que es nuestra realidad, condición delante de Dios, y no solo nos muestra que fallamos, erramos el blanco, sino que también necesitamos un Salvador. ¿Qué sigue? La justicia, la perfección de Cristo. Nos revela que la solución no está en nosotros, sino en Jesús. Entonces, hermanos, nos convence de, o nos muestra la perfección de quién? De Cristo. Cristo. Nos revela que la solución no está En nosotros. y no podemos hacer nada para solucionarlo. Nosotros no nos podemos excusar de nuestros pecados, no nos podemos deshacer de nuestra culpa. Entonces aquí los psicólogos fallan, ¿verdad? No puede un psicólogo conducirle a la realidad, porque el psicólogo le dice: amate a ti mismo, bla bla bla, tú eres bueno, etcétera, etcétera. El humanismo tampoco, porque le dice a la gente que todos son buenos, que nacieron buenos, que los hacen malos las circunstancias. Y la Biblia nos dice lo contrario. Nos revela pues que la solución no está en nosotros, sino en Jesús. Comentarios de esta parte o de las otras, si no, sigo continuando. Juicio. Nos convence de juicio. ¿Qué dice ahí, hermana María? ¿Nos hace el favor? Juicio es la realidad eterna. Nos confronta con la seriedad de nuestra condición espiritual. Muy bien. ¿Y cuál es la realidad eterna, hermanos? El resultado del pecado, ¿cuál es la realidad eterna? Hermano, del punto anterior, Sí. amamos más nuestra rebeldía y nuestra desobediencia. Por eso nuestro corazón se endurece. Sí. No nos parece, ¿verdad? Lo que Dios dice. Amamos más el mundo. Por eso Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Que ama al mundo, aborrece Padre. Muy bien, hermanos, aquí. Entonces, la realidad eterna. ¿Cuál es la realidad eterna? El juicio. Que va a haber un juicio. Sí. No importa quién seas, no importa tu estatus, el color de tu piel, dónde has nacido, no importa. Va a haber un Juicio. Va a haber un juicio. Para todo, para todo. ¿Sí? Y una pregunta interesante: ¿quién de ustedes cree que puede ir a juicio y ganarle al Señor? Nadie. ¿Alguno de nosotros pudiera comprobar su inocencia o dar una justificación válida para decir: yo no me merezco lo que viene enseguida? No, Está difícil. imposible. Sí. Pero esa es la realidad. Y es algo serio, va a ocurrir. Las personas también, esta es otra cosa que las personas a la que tratan de huir, a pensar en esto. Y por esa razón, hermanos, rechazan todo lo que tiene que ver con Cristo, no porque no sea la verdad, sino porque no les parece la idea de que un día todas las cosas que hagan, que digan, pues que van a ser juzgadas por Dios. De alguna manera, pues le tratamos de negar el derecho a Dios a juzgar. Muy bien, hermanos. Seguimos. Ayúdame a leer ahí, por favor. La convicción no nace del esfuerzo humano ni
de la presión externa. Es una obra interna de Dios que revela la verdad al corazón. No es una voz que grita desde afuera, es una voz que ilumina desde dentro. La convicción no viene para condenarte, sino para llevarse a Cristo. Vamos a mirar esto por partes, hermano. La primera parte que leyó el hermano dice, la convicción no nace del esfuerzo humano ni de la presión externa. Es como, Piensen esa frase. ¿Qué está diciendo? hermano, no es una reforma. No es como una reforma que nosotros nos podemos cambiar. Ok. No es como dominio propio y autocontrol y eso. No es como yo me reformo, yo me puedo cambiar. Yo me puedo Reglas, cambiar. así como un psicólogo te dice, es la palabra. Ok. Bueno, sí, hay esa idea, ¿verdad, hermano? Que las personas tienen de que ellos pueden cambiarse a sí mismos. La verdad es que a lo mejor con mucho esfuerzo una persona puede dejar un hábito. Puede cambiar un hábito. A lo mejor alguien con mucho esfuerzo y con un gran susto puede dejar de beber. ¿Sale? Hermano, se puede cambiar un hábito, pero hay que cambiarlo por otro. Sí, eso es un hábito, los hábitos, ciertas cosas. Tiene que reemplazarlo. Pero no podemos cambiar el corazón, ¿verdad? No podemos cambiar la realidad de quiénes somos. Entonces, la convicción no puede nacer del esfuerzo humano, que nos convenza de que todo está mal con nosotros, pues no nace de nosotros. El que nos da la convicción es el Espíritu Santo, realmente afuera, el que nos da la convicción de que estamos mal, tratando de corregirlos. Y el esfuerzo humano es exterior y no se puede. Pasa que una persona, hermano, por lo que usted me dice, puede prometer que se va a ir a pagar una manda de aquí a Hermosillo para conseguir arrepentimiento. Y puede ser que lo haga, pero no va a conseguir arrepentimiento. No. Que si una persona dice, yo te prometo que voy a leer la Biblia 20 veces, ¿y usted cree que por hacer eso va a venir? No, porque se necesita un arrepentimiento de corazón. No, porque se necesita ¿a quién? La obra del Espíritu Santo. Por eso una persona puede leer la Biblia 20 veces al derecho y al revés y conocerla a detalle y no salvarse. Ahí en la Universidad de Arizona, hermanos, hay personas que conocen la Biblia y las palabras de la Biblia, el griego al derecho y al revés, pero no la creen. La conocen, es un libro de literatura en la clase de religiones, pero no la creen. Porque esa obra la hace solamente. No es que una persona sea más inteligente que otra. No, es que se salvó porque tiene un IQ muy elevado. Pues se contradice con lo que dice Corintios, ¿verdad? O porque se salvó porque hizo muchas muy buenas obras y el Señor le concedió. No nace de esfuerzo humano, tampoco nace de presión. O sea, usted le puede decir a su hijo, arrepiéntete. Oh, disculpe. Así, el precio está pagado por completo por Cristo. Cualquier cosa que nosotros tratemos de hacer es una herejía. Sí. Si no es el Señor Jesús, la fe en Él, ¿verdad? Y el conocimiento académico de la palabra es al contrario que es de salvación, porque Dios no va a tomar por inocente al que sabe. Más culpable todavía, dice el hermano. No diga eso en voz alta porque van a dejar de leer la Biblia. La convicción entonces no nace de esfuerzo humano, eso tiene que quedar claro, hermano. No lo hace una persona, no lo hizo. Si usted oye una predicación y ahí el Señor le convenció del pecado,
no fue el predicador. No fue el predicador. No fue su estilo. Si lo convenció de pecado fue el Espíritu de Dios. Es una obra interna de Dios que revela la verdad del corazón. Podemos mirarlo así. Cuando usted y yo vamos a compartir el Evangelio, ¿con quién tenemos que consultar primero? Vas conmigo, ve delante, sé tú, haz tú. Yo llevo tu palabra. Yo voy a decir donde tú quieres que diga, pero tú eres el que convence. A mí nomás dame gracia para poder hablar lo que tengo que hablar. Y ya pues, cuando la persona la convence el Señor y la salva, pues no me la gané yo, pero ahí estaba yo, pero no me la gané yo. Es una forma de hablar, ¿no? Bueno, no es una voz que grita desde fuera. O sea, no es una voz que ilumina desde dentro. La convicción no viene para condenar, sino para llevarte a Cristo. ¿Por qué crees que Dios usa la convicción y no la imposición? ¿Por qué usted cree que Dios usa la convicción y no la imposición? porque eso debe ser algo que sale de la persona, el arrepentimiento que sale de la persona. ¿Ok? ¿Alguien más? Porque la convicción es ¿cómo puedo decir? La convicción es más tranquila, te hace entender, te comprende, y no la posición, porque la posición es a fuerzas, lo haces porque lo haces. Y Dios siempre entra dándonos la convicción, dándonos a entender el error que tenemos y no forzándonos a dejarlo. Ok, pues la imposición no puede ser imposición porque Dios sabe que no podemos responder porque estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, si nos quiere imponer a ser salvos o a creer lo que Él dice en esa condición, no se va a poder. Entonces, por eso Juan, capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, habla de nacer de nuevo. Entonces, cuando Dios crea una persona o cambia el interior, nos hace nacer de nuevo, entonces Dios no necesita ya más que convencerse. No necesita Dios forzar nada. También, hermanos, porque aquí a lo mejor contradigo muchas doctrinas, ¿verdad?, de afuera, pero el hombre, Dios no le quita a ninguno de nosotros su personalidad, aunque sea opuesta a lo que dice Calvino y otras personas. Dios no le quita la personalidad. No dejas de ser tú. Si Dios creara a otro tú, pues tú no eres el que se salva a otro, pero eres tú. Es a ti a quien Dios te vuelve a hacer nacer de nuevo. Pero ese nuevo tú, ese sí responde a Dios. El antiguo tú, que vaya la redundancia, no sale de dentro. Ese no puede responder a Dios. Así que Dios hace todas las cosas, obra el Espíritu Santo y el hombre responde a Dios. No hay obra en eso. Es Dios, es el hombre respondiendo a lo que Dios ya hizo y lo que está haciendo en el corazón. Usted está aquí ahorita, no porque Dios la levantó y la forzó a venir. Usted está aquí ahorita porque usted está respondiendo a lo que Dios ya hizo en su corazón. Usted está respondiendo a la voz de Dios. Porque Dios le convenció que aquí es donde tienen que estar, aquí es donde va a oír su palabra. No necesita Dios forzarle, quebrarle un pie o alguna cosa para que venga, por miedo. Viene. Si es algo, viene convencido de que viene a buscar a su Dios. Así que
los dos extremos sobre esa doctrina del calvinismo y la otra que enseña que la salvación está en las manos del hombre, las dos son un error garrafal. La Biblia tiene para las dos, para contradecir las dos. La verdad es que Dios hace todo y el hombre responde a lo que Dios hace. Y puede responder porque lo hacen hacer de nuevo. Hermano, ¿Por qué crees que Dios usa la convicción en vez de la imposición? Pues porque el hombre tiene que responder. ¿Sí? Y levantó la mano el hermano y usted también. no, sorry. Sí. Con respecto a la pregunta, es porque solamente Dios quiere a los que le aman. Bueno, ok. Porque Dios solo quiere a los que le aman. Ok. Muy bien. Era todo el punto. Sí. Hermano. No sé cuál fue la situación entonces de Jonás, porque Jonás no fue convencido por el Señor para hacer la voluntad, el Señor lo obligó, tan lo obligó que mandó un pez, utilizó cosas sobrenaturales para que Jonás hiciera la voluntad de Dios. Lo que sí debemos de entender es que nosotros debemos dejarnos usar por el Espíritu y hacer las cosas convencidos de que estamos haciendo la palabra de Dios y no obligar al Señor, porque al Señor no lo podemos detener, pues. El Señor va a hacer su obra con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Entonces el Señor sí puede imponer su voluntad aunque no queramos. Si va a hacer algo a través de nosotros, lo va a hacer. Y eso lo veo yo claro en Jonás, porque el Señor lo mandó al norte y él iba para el sur. Y Jonás no estaba convencido, tan no terminó de convencerse que vemos que él se enojó porque el Señor hizo que se arrepintiera toda una nación. Y siguió enojado, molesto, y el Señor trabajó con él. Pero ahí creo que sí el Señor, igual como siempre, Él impone su voluntad a pesar de lo que nosotros queramos hacer. Pero es mejor dejarnos usar y hacerlos convencidos de que estamos haciendo, y que no que el Señor utilice sus medios, porque de que lo va a hacer, si no lo sabe, lo va a hacer como nos pongamos, ¿no? Sí, es que Dios, hermanos, lo que entiendo aquí de mi hermano, entiendo la postura, ¿verdad? Es que Dios es soberano, es cierto. Y Él puede hacer con nosotros como Él quiera y cuando Él quiera. ¿Ok? Pero hay una sola cosa que Dios sabe que no nos puede forzar a hacer, que tiene que responder. Eso es amarlo a Él. Por eso es un mandamiento, amarás al Señor. No lo puede amar a alguien. Dios no puede forzarlo a que lo amemos. Si fuese así el caso, hermanos, el Señor no va a mandar a nadie al infierno, porque todo lo que tiene que hacer es forzar a todo el mundo a que lo ame y a que lo obedezca. Pero Dios no va a hacer eso. Pero Dios no lo va a mandar, solo nos mandamos. Por eso, porque es tu respuesta a Dios. Es tu respuesta a la revelación que Dios te dio a ti de Él mismo. A unos, antes de conocer a Jesús, van a ser juzgados por lo que Él conocía. Ellos conocían de Jesús. Y la respuesta a eso que conocían de Dios, eso los va a determinar si hubo fe o no hubo fe en lo que Él les dio a saber de Él. En nuestro caso, somos más culpables porque ahora Dios se ha revelado completamente en su Hijo, en Jesucristo. Así que Dios es soberano y sí puede imponer su voluntad si Él quiere, pero en su soberanía Él decide no usarla, o usarla en quien Él quiere y cuando Él quiere, pero no la impone en todos, a fuerzas, no nos salva a todos a fuerzas. Porque tampoco condena a todos a fuerzas, se condenan a sí mismos. Entonces, hermanos, uno decide responder a Dios. Jonás, por ejemplo, estaba convencido de una cosa, y no era falta de fe en Dios, al contrario, estaba convencido. Le dice: no quería venir porque yo sé que tú eres misericordiosa. Sabía que los ibas a perdonar, y lo que Jonás quería era que no los perdonara el Señor, porque no quería a esa gente. Entonces Jonás era una persona
que hacía discriminación. Pero el libro de Romanos, en el capítulo 2 y capítulo 3, nos dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué crees que Dios usa la convicción y no la imposición? Bueno, ahora vamos a ver dos cosas. La luz, ¿qué? Revela. Que revela. La luz no crea la suciedad, solo la revela. Entonces, mire, fíjense acá. Aquí no se mira que hay cosas sucias, ¿no? Eso es como un reflejo de nosotros, de nuestra vida, nuestra alma. Está así. Y a lo mejor ahí sentamos nosotros, no nos damos cuenta de lo que hay. Pero cuando llega el Señor, el Espíritu de Dios, por medio de su palabra y prende el foco, podemos ver lo que hay acá adentro así. Y entonces eso en veces a la gente que la asusta o la incomoda. O se molesta porque dice, me está criticando, aunque sabe que aquella persona no conoce quién es, no conoce lo que hay en su corazón, nada, no conoce su vida. Pero en ese momento, pues el Señor, su palabra, está revelando lo que hay en su corazón. Y se puede incomodar, sí. Pero cuando ocurre eso es la obra del Espíritu de Dios. No era que el Señor le echó suciedad o la palabra le trajo suciedad al corazón. No, es que simplemente alumbró donde estaba oculto. Dios no revela para avergonzar, revela para restaurar. Ejemplo que refleja esta verdad. Este es un hombre bastante importante, hermanos. El señor Spurgeon, en su vida, en su testimonio, dice cómo fue su conversión. Dice, un día al escuchar un mensaje sencillo del Evangelio, sintió que Dios hablaba directamente a su corazón. No fue presión humana, no fue manipulación emocional, fue la obra del Espíritu. Ese momento no lo destruyó, sino que lo despertó. Spurgeon entendía que la convicción no fue un castigo, sino una invitación a la gracia. Cuando leí el libro de él, hermanos, él había estado en diferentes lugares, diferentes congregaciones, y no recuerdo si vivía en una zona rural o había ido a visitar a alguien en una zona rural, pero se le ocurrió ir al templecito que estaba ahí cerquita. Y cuando llegó, pues miró que todo era sencillo, no era nada como en la ciudad, pues, como en las grandes iglesias. Y el hombre que iba a predicar también era un hombre sencillo, no era una persona súper educada y con grandes palabras, sino que él lo describe como que el hombre estaba dando un mensaje simple, sencillo. Estaba diciendo la verdad, pero de una manera sencilla. Y dice que había escuchado de otros y no había pasado nada. Muchas veces había estado en un templo. Pero ese día, ese sermón sencillo, fue lo que Dios utilizó para convencerlos del pecado. Ahí Dios lo salvó. Y entonces dice, yo me percaté que no era el predicador, porque no era un buen predicador. No era la iglesia, porque no era un gran edificio. Y pues yo le añado, no era ni la música, no. Fue el Señor, no fue presión exterior. Nadie le estaba diciendo arrepiéntete, sino que Dios obró en su corazón. Spurgeon entendió que la convicción no fue un castigo, sino una invitación a la gracia. ¿Cómo andamos de tiempo? Okay. Bueno, más la convicción nos dirige a Cristo. La convicción nunca es el final del proceso, siempre apunta a una respuesta. El Espíritu Santo no solo revela el pecado, sino que también nos dirige a Cristo como solución. No solo revela el pecado, la convicción de Él,
sino que apunta a Cristo como solución. Con nuestra necesidad de recibir la gracia. Sin convicción no hay. No sé si a usted le ha tocado, pero conocí a una persona que yo le estaba hablando sobre el arrepentimiento por bastante tiempo, ¿no? Y luego me dice, oye hijo, ¿y qué tal si yo pues sigo como estoy? Dice, pero el día que me vaya a morir, me arrepiento. Y le dije, está equivocado, porque el arrepentimiento es un regalo de Dios. No porque alguien lo pida en el hecho de muerte, quiere decir que Dios le va a dar la convicción del pecado y va a ser salvo. No. Nosotros no le vamos a decir a Dios cuándo va a hacer lo que tiene que hacer. La convicción es el puente entre el pecado y cuando viene la convicción, hermanos, ese va a ser el puente entre esto y la gracia. Sin la convicción de pecado no hay puente, no hay forma de llegar a la gracia de Dios. La convicción no viene para condenarte, sino para llevarte a Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Padre, perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Señor, te damos gracias por la obra de tu Santo Espíritu. Sabemos, Señor, que el trabajo de salvación, la razón que somos salvos, es porque tú eres un Dios de infinita misericordia. Todo lo has hecho tú, desde antes de la fundación del mundo hasta hoy. Toda la obra de salvación es tú. Y en el proceso, Señor, de salvarnos, tu palabra nos dice que envías a tu Santo Espíritu para convencernos de pecado, de justicia y de justicia. Señor, perdónanos si ya siendo salvos en nuestra insensatez y rebeldía, Señor, hemos desechado tu voz, tu palabra, y hemos endurecido el corazón. Perdónanos, perdónanos. Y Señor, si algún hermano, una persona aquí, Señor, no ha sido salvo, no vino antes a su corazón la convicción de pecado, por ende, Señor, no ha recibido tu gracia, yo te suplico, te ruego, Señor, que hoy le hayas convencido, que esa persona quede segura, Señor, de su condición y de la necesidad tan grande, Señor, que tiene de recibir tu perdón por medio de la fe en Jesús. Yo te ruego, pues, que ninguno de los que estamos aquí haya caminado en vano por este tiempo. Sálvalos, solo tú puedes. Solo tú puedes convencer. Usa, Señor, a un servidor, a ti y a todos los hermanos que comparten su fe. Danos gracias, Señor, para hablar con denuedo de tu palabra. Para hablar, Señor, lo correcto, lo justo, tu verdad. Y para confiar en que tú harás, en que tu palabra nunca vuelve vacía. Salva, Señor, a tu pueblo, tu iglesia. Perdónanos. Perdona nuestras alcances. Pido todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, 5 minutos y él puede pasar al templo.